Por su inmensa misericordia me da el privilegio de traer un programa más y ya vamos por más de 13 años por la inmensa misericordia de Dios haciendo radio. Gracias a Dios a todas las radios que sacan el programa, tanto en Argentina como en el exterior y en especial a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Bienvenido una vez más y prepárate en esta hora para tener un encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. ¿Quién es ese Dios? Es aquel Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, es el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Jesús, el amado, aquel gran yo soy. Dios te bendiga ahí donde te encuentres y gracias a Dios por un nuevo día. Vayan buscando en su Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, voy a hablar algunos versículos y sobre ese tema vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para exhortar. La cruz habla del amor, de cómo el Salvador dio todo, en este caso su vida, por cada uno de nosotros que somos los pecadores. Fuera de la cruz no existe otra escalera por donde subir al Padre. Que Dios te bendiga, amigo mío, amiga, hermano, hermana. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por su creación, por la humanidad. Fue ese amor por ti y por mí. En Mateo, Jesús es el Rey. En Marco, Él es el Salvador. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. Y aquí en Juan, que voy a compartir con ustedes, Él es el Dios, el Verbo hecho carne. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Si Jesús se sacrificó por ti, ¿qué harás tú a partir de esta hora por nuestro Señor, por mi Salvador? La palabra de Dios no dice que sigamos una religión, dice que sigamos a Jesús. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Y vamos a las escrituras, como está escrito, luego vamos a orar y vamos al mensaje. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan. Voy a tomarme a partir del versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo que es el Señor que nos habla, más en esta fecha que dice muchos cristianos creen que la Pascua es un conejo, la Pascua es un chocolate, usted sabrá, ¿no es cierto? Aquí en la Argentina una rosca de Pascua, pero la Pascua no es eso. La Pascua es la libertad, pasar por alto, porque la sangre que iba a rociar ese dintel en ese último día antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Cristo es nuestro libertador. Él derramó sangre para que tú y yo hoy podamos elegir seguirlo o dejarlo. Dios no te va a obligar a seguir, Él te invita. Él dice, vení a mí tal como está. Así que Dios es un caballero. Por eso a Adán y a Eva le dio el libre albedrío para que eligieran, pero eligieron la desobediencia. Y a partir de ahí la raza humana cayó. Pero gracias a Dios que preparó un libertador, el Cordero inmolado. Y dice que Jesús, consumado y sus hermanos, bendito sea su nombre, habían llegado a Cafarnaúm. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 12, un capítulo antes, que estaba cerca de la Pascua de los judíos. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo en esta preciosa hora porque tú eres grande, Señor. He aquí pongo en tus manos estos 50 minutos de programación para que si hay alguien hoy con necesidad, tú seas el bálsamo en sus vidas. Señor, yo sé que hay mucha necesidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo, pero tú todo lo sabes, tú todo lo ves, Señor. Gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Vayan buscando aquellos que tienen la Biblia
porque este es el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia, en Números capítulo 21, porque hoy el mensaje entre Juan 3:16 y Números está muy relacionado. Y este versículo, bendito sea Dios, de Juan 3:16, es uno de los versículos más memorizados quizás por el pueblo cristiano, y aún aquellos que no lo son lo han escuchado. Porque dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que el versículo dice más para todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús, no en lo usted ya sabe, en Jesús tenga vida eterna. Y este capítulo 3 hace, bendito, de un evangelio de amor, bendito sea su nombre. Es un texto de oro, diría yo, que se ha hecho tan amado, tan querido por parte de los hijos y las hijas de Dios. Este versículo 16 de Juan 3 arroja luz sobre los aspectos del gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Arroja su naturaleza, su carácter, porque dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién es el autor? Dios mismo, Dios Padre. ¿Cuál es el objetivo de Dios para su creación? Que es usted y quien te habla. Es el amor. Arrojar ese don de amor para que a través de ese amor podamos llegar al Señor. Hoy estamos viviendo en un mundo consternado, un mundo de egoísmo, un mundo de falta de amor. Pero aquí Dios con amor nos quiere llevar a vivir en las eternas moradas. El propósito es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vamos a hablar de un hombre, uno que dice un hombre de los fariseos. ¿Quién era ese fariseo? Llamado Nicodemo. Fíjese que Nicodemo, bendito sea su nombre, era un principal, un maestro de la ley en la época de Jesús. Él era un maestro en Israel y él viene, bendito sea su nombre, a Jesús. El texto dice así, en el versículo 2 del capítulo 3, este vino a Jesús de noche y le dice maestro. Fíjese que lo llama a Jesús maestro, no lo llama el barba, no le llama el que está crucificado, porque él no está crucificado, él vive. No busquéis entre los muertos al que vive, él ha resucitado. Y vino de noche y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con esa persona. Literalmente él estaba reconociendo, Nicodemo, que él venía de Dios. Hay hermanos en la iglesia que no reconocen, pasan tanto tiempo y son aquellos Felipe y dicen, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con y todavía no me conoce. Hay hombres y mujeres en la iglesia que todavía no reconocen a Jesús, al Señor, aquel que en esta semana lo están festejando como usted quiera, pero yo festejo porque Él vive. Él no está en la cruz, si bien pagó un precio de sangre. Cada gota que Él derramaba en la cruz limpiaba mi pobre corazón. Y dice que este hombre viene de noche a Jesús, llamado Nicodemo, un maestro de la ley, y se acerca. Y Jesús le tiene que dar algo en la ley. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, bendito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora usted que está escuchando se preguntará, ¿y qué pasó en Números 21? Vamos a la historia. Bendito sea Dios. Moisés acababa de sacar al pueblo de una esclavitud de más de 400 años. 4 siglos que estaban esclavizados bajo el reinado faraónico. ¿Cuántos años hace que usted quizá esté esclavizado por este siglo, por este Dios, por Satanás, por sus cosas, y no le dejan llegar a Cristo? ¿Cuánto? Aquí hubo un pueblo, 4 siglos. Y dice que el pueblo, bendito sea su nombre, empezó a hablar mal de su líder. Empezó a hablar mal.
El pueblo se desanimó, bendito sea su nombre. Entonces el Señor le dice, porque el pueblo cuando era mordido por la serpiente, literalmente ya quedaban muertos. Entonces Moisés, porque viene el pueblo a clamar que se estaban muriendo mucha gente, le dice el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce. Bronce significa juicio. Entonces, y ponla sobre un asta allá arriba. Y cualquiera que fuera mordido por la serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar con fe y vivirá. Si usted no está mirando con fe al Hijo del Hombre, usted va a morir en sus pecados. Se lo digo así porque hoy ya ni se escucha la palabra pecado. Pero yo tengo que hablar conforme a lo que Dios me da. Porque si no, seré juzgado porque no dije la verdad. El atalaya tiene que decir la verdad. El atalaya no puede callar. Y le dice el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare con fe vivirá. Y Moisés obedeció, lo hizo. Cuando usted es obediente a Dios, todo va a salir bien. Y Moisés obedientemente escucha la voz de Dios y lo hace. Y usted se preguntará quizás, ¿por qué Dios había ordenado hacer la serpiente de bronce? Dice la palabra de Dios que Israel había partido, como dije en un instante, de Or. Ellos habían salido por mano poderosa de Dios a través de su líder Moisés de Egipcio, pero se encontraban en Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra, benditos, de Edom, que era enemigo de Israel. ¿Y qué pasó? El pueblo se desanimó, empezó a hablar mal, empezó a llorisquear, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué horrible debe ser hablar contra un hermano, siendo que usted fue lavado por la misma sangre que ese hermano. Qué feo, horrible debe ser dudar de lo que Dios hizo con tu vida. Quizá ahora están escuchando personas que son creyentes o no lo son. El tema es que escuchen esta enseñanza. Y habló el pueblo contra Dios y contra su siervo Moisés. ¿Por qué no hiciste subir del mundo? ¿Por qué no sacaste de ese mundo de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué no me dejaste donde estaba antes? Pero si Dios te sacó es porque te ama. Si Dios te sacó de un lugar donde eras perdición es para traerte salvación. ¿Por qué no sacaste de Egipto? ¿Por qué no hiciste subir para que muramos ahora aquí donde estamos? No tenemos pan, no tenemos agua, no tenemos alimento, no tenemos quizá trabajo. ¿Por qué? No hay agua, no hay pan. Nuestra alma dice tiene fastidio de este pan que Dios le daba cada día, el maná. Bendito. Dios te da maná constantemente. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el texto, la palabra de Dios dice que Dios envió serpientes ardientes que empezaron a morder al pueblo y murió mucho dentro del pueblo de Israel. ¿Qué había hecho el pueblo hasta ese momento? Había pecado contra Dios, primeramente. Había pecado contra su hermano, el líder Moisés. Habían hablado mal, se habían quejado. Y cuando el pueblo, acá viene lo bueno, cuando el pueblo reconoció su pecado, como usted tiene que reconocer su pecado, Dios le da una salida. Cuando usted reconoce que está en falta, en desobediencia, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar sanidad. Dios te va a dar salvación. Pero mientras usted está criticando, mientras usted está enojado, mientras usted está... Les recuerdo que estamos de paso por este mundo. Más de 100 años usted no va a vivir y yo tampoco, pero se predica para la eternidad. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito en el rollo, en la palabra de Dios, para darte vida a nosotros que estábamos muertos. Bendito sea su nombre.
y en su amor y en su misericordia, porque quizá usted no entienda el mensaje, pero Dios le ama infinitamente, incondicionalmente. Quizá en su amor y misericordia usted no entienda, pero Dios sí entiende. Él te ama y te quiere dar vida y vida en abundancia. Entonces dice que Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce. Y dice la palabra de Dios: hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Jesús usó esta imagen para enseñar que Él, Jesús, debía ser levantado en la cruz para perdonar tus pecados, para sanar tus dolencias, no solamente a usted, sino a su familia y el pueblo en todo el mundo. Fuera de Jesús, si usted está en otro camino que no es en Jesús, está perdido, está perdida. Solamente en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Así dijeron los apóstoles. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Bendito sea su nombre. Tu mirada hoy, a partir de ahora, en el autor y consumador de la fe, esa mirada a Jesús te puede hacer una nueva criatura. Te puede hacer que nazca de nuevo, como este hombre llamado Nicodemo, este fariseo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, como está escrito, que el Hijo del Hombre, llamado Jesús, sea levantado. Volvamos por un segundo al libro de Números. Observemos que el pueblo de Israel había murmurado, se había desanimado contra Dios y contra aquel que Dios usó para sacarlo de la esclavitud. Usted a veces se enoja con aquel hermano que una vez te predicó el evangelio, te sacó de tu vana manera de vivir, te sacó de la oscuridad y te trasladó a la luz, pero usted a veces se torna en enemigo de esa persona. El hermano, la hermana o el pastor lo único que hace es darte una salida a tus problemas. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios usó ese hermano, ese pastor o esa hermana para decirte: mira, hay una mejor vida. Y aquí el pueblo se enojó contra Moisés. Y Moisés, de la mano poderosa de Dios, porque fue la sangre, esa sangre poderosa fue la que evitó esa trágica noche, la muerte de los primogénitos. Les recuerdo que antes de que el pueblo salga de Egipto, Dios le había enviado 10 plagas al faraón. Y en la última plaga, cuando fue la muerte de los primogénitos, el faraón cedió. Le dijo: váyanse, sirvan a sus dioses. Quizá usted hoy tiene problemas como cualquiera de nosotros, pero en Cristo hay solución. En Cristo hay una salida. Les recuerdo, hermano, usted y quienes hablan, éramos esclavos de este mundo y de Satanás. Pero la Escritura dice que en aquel tiempo, dice el libro de los Efesios, estábamos sin Cristo. Fíjese, no teníamos al Señor. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a los pactos de las promesas. Sin esperanza, porque no había esperanza alguna. Sin Dios, en un mundo conflictivo, en un mundo odioso, un mundo en el cual hoy abunda la falta de amor. Ya no hay valores, ya hay egocéntrico, hay altivez, hay orgullo. Ese es el mundo que hoy nos toca vivir. Pero si Dios te hizo nacer para este tiempo, dale gloria a Dios, porque Dios te va a usar a ti, varón, y a ti, mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, vosotros, que en otros tiempos estábamos lejos, habíamos o somos hechos cercanos por la sangre preciosa del Cordero.
por la sangre de Cristo. ¿Y de qué se quejó el pueblo volviendo al libro de Números? Se quejó de la falta quizás de agua, de pan, como decían ellos, que lo tenían ya fastidiados en su caminar por el desierto. Y el pueblo se fastidió del pan que Dios le daba. A veces el pueblo de Dios, llamado cristiano evangélico, se fastidian tanto de escuchar o leer la palabra de Dios. A veces le trae fastidio a sus vidas. Hace un tiempo un hermano me dijo que hay mucha palabra en las reuniones. ¿Y qué quiere que haya? Le digo. ¿Qué quiere que haya? Canciones, danza, teatro, invitar a los payasos. Estamos todos del coco. ¿Cómo no va a haber palabra si estamos fundados en la palabra? Si en su congregación no hay palabra de Dios, órele al Señor para que le dé al líder, al pastor, para que hable la palabra de Dios. Entonces se ve que este hermano estaba fastidiado con tanta palabra de Dios. Entonces se equivocó el camino. Bendito sea Dios en esta hora. Entonces lo que le pasa a este muchacho llamado Nicodemo, él quería tener un encuentro con el Señor. Este Nicodemo quería seguramente tener un encuentro con el rabino y ya lo estaba teniendo. Y Jesús le dice: el que nos naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario ir a Jesús. Es necesario ir al yo soy, al pan de vida. Bendito sea su nombre. Si usted va a Jesús, nunca más tendrá hambre, mucho menos tendrá sed. Jamás. En el pozo de Jacob, la samaritana desconocía quién era el que le estaba pidiendo agua. Y Jesús le dice: si tan solo tú me conocieras, de esta agua de Jacob, ya no lo vas a necesitar más. Qué lindo que venir a un encuentro como Nicodemo, si bien este hombre lo hizo en secreto porque vino de noche. Se ve que si los fariseos lo agarraban, lo expulsaban de la sinagoga. Pero el hombre igual arriesgó. Cuando Jesús fue muerto en la cruz y lo bajaron, él con uno de los otros fariseos, bendito sea su nombre, fueron a pedir el cuerpo del maestro, José de Arimatea. Y Nicodemo fueron a Pilato y le pidieron el cuerpo para embalsamar. O sea que teníamos dos discípulos en secreto, pero dieron su cara, dieron su testimonio de que eran seguidores de Cristo. Hay otros que permanecen, son cristianos, pero permanecen en secreto. Usted tiene que ser luminares en este mundo. Usted tiene que ser una carta leída para el mundo. El mundo necesita de Jesús. Si usted no le habla de Jesús, las piedras hablarán. Así dijo mi Señor. Alabado sea Dios. Otra de las razones que molestó a los israelitas en aquel entonces, ¿por qué se habían desviado tanto? Porque Dios lo tenía que probar. Ellos estaban quizás a menos de una semana para entrar a Canaán, pero Dios no te va a sacar de un lugar y va a dejar de... Te va a probar. A mí me viene probando hace casi 40 años, a otros 30, a otros 50, a otros 2 meses, pero Dios te va a probar cómo está tu fe. Y aquí lo desvía el Señor, porque lo tenía que preparar en el desierto. 40 años los preparó. A mí me viene preparando, y no sé si a usted, yo creo que sí. Y le hace rodear la tierra de Edom, porque el rey de Edom no le permitió pasar para tener una calle recta y entrar en Canaán. Todo es propósito de Dios. Dios tiene propósito. Quizás no lo entendemos, pero Dios te va a ir llevando a entender los propósitos. Los de Edomita, esta gente que le prohibió el paso a Israel cuando salen de Egipto, eran descendientes de Saúl, familia muy cercana a los israelitas que eran descendientes de Jacob. Muchas veces, bendito sea Dios, en las congregaciones, hermanos y hermanas en la fe, parientes cercanos, a veces te quieren traer tropiezo en el camino al Señor.
cómo llegar al Señor. Tropiezo en la obra. Bendito sea su nombre. Pero gracias a Dios que tenemos un Espíritu Santo. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia todavía. Y dice la palabra que partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra. Bendito sea su nombre de Edom. Y el pueblo se desanimó. El pueblo no sabía qué hacer, pero tenían un líder, tenían un Dios poderoso. Lo había sacado a través del mar, abrió el mar, pasaron. Había testimonio, bendito sea su nombre. Y el pueblo se desanimó por el camino. Quizá usted está desanimado para esta hora, pero gracias a Dios que Cristo no se desanimó en la cruz. Él estuvo pendiente en ese madero 6 horas para que tú y yo hoy podamos decir: Cristo viene, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo liberta, y muy pronto Él viene. Y muy pronto vamos a estar en las bodas del Cordero. Usted no puede permitir, mientras esté en este camino, bendito sea su nombre, alabado sea Dios, que alguien venga a ponerte tropiezo. Usted haga como Jesús, calla, enmudece y siga para adelante. Bendito sea su nombre. No permita que nadie ni nadie fastidie tu alma. No permita que tus emociones, tus sentimientos fastidien tu camino. No permita que tus hermanos en la fe muchas veces, o quizá tu líder, fastidien tu alma. No lo permitas. Usted fue lavado y comprado a precio de sangre. Y si todavía no lo es, estás a tiempo. Ven a Jesús tal como está. Y Jesús le dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Así dice su palabra. El objetivo del mensaje de Juan en este capítulo 3 es que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo mío, amiga que estás escuchando o lo vas a escuchar después. Si te encuentras hoy a un paso de obediencia de fe, da ese paso, hazlo. Bendito sea su nombre, porque el Hijo del Hombre será levantado. Y Él ya fue levantado. Ella murió, Él resucitó. No busquéis entre los muertos al que vive. Y muy pronto Él viene por ti y por mí. Él dijo: voy a preparar morada para vosotros. Donde yo esté, ahí estarás conmigo. Mire qué promesa. Donde Él está, estaremos nosotros. Alabado sea Dios en esta hora. Después que Jesús cumplió su parte, porque Él vino para hacer la voluntad de Dios. Él vino a morir para que tú vivas. Pero la tumba no lo pudo retener. El infierno tampoco. Hoy Él gobierna por los siglos de los siglos. Él recuperó la llave de la muerte. Él recuperó lo que Adán había perdido. Porque en Adán todos morimos, pero en Cristo todos vivimos. En Adán hubo desobediencia, pero en Jesucristo hubo obediencia. Mire la diferencia. En Hechos de los Apóstoles, ese libro que escribió aquel médico gentil griego llamado Lucas, dice que, mire y escuche lo que dice así. Si usted puede, búsquelo. Hechos 2, capítulo 2, versículo 23 en adelante. Dice así: que refiriéndose a Jesús, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba escrito, ya estaba en la mente de Dios. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así le dicen los discípulos, en este caso el que está disertando ahí en Hechos, que era el apóstol Pedro, bendito sea su nombre, y le dice: vosotros prendiste, le dice a los que estaban escuchando, y mataste por manos inicuos, crucificándole a aquel que Dios levantó de los muertos. Él no se quedó en una tumba, Él resucitó, Él vive, y muy pronto va a venir por su amada iglesia, que es cada uno de nosotros. Y el pueblo dice, volviendo a Número: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
A veces el creyente se olvida de a dónde Dios lo rescató y a veces empieza a decir pavadas, como se dice acá en la Argentina, ignorando que te estabas muriendo y Dios tuvo misericordia de ti y te levantó, ignorando que estaba en pobreza y Dios te dio de sus riquezas abundantes. Usted no es cualquier cosa. Si algún familiar, alguien, amigo, amiga te viene a decir, dígale, yo soy si es un hombre, dígale, soy un príncipe. Y si es una mujer, dígale, soy princesa. Tengo un padre rico, un padre que me ama. Y te digo más, decirle, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. ¿De dónde vendrá mi Salvador? Y dice que este pueblo dice, no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio ya de este pan que nos está dando. Entonces el Señor le va a dar una lección, como a veces nos da a nosotros. Le envió serpientes ardientes que empezaron a morder al pueblo. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, como está escrito, que murió mucha gente de Israel. Pero el pueblo volvió en sí como el hijo pródigo, reconoció su pecado. Qué hermoso que es reconocer nuestros pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué lindo que es ir al altar en las reuniones y decir, Señor, te he fallado. Señor, he pecado. Ayúdame a no caer nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el pueblo reconoció que había pecado primero contra Dios y después contra su líder. Usted cuando peca no peca primero por el pastor. Usted peca contra Dios primero. Y después usted sabrá. Y dice que este pastor llamado Moisés oró por el pueblo. Y es así que el Señor le dijo a Moisés, hazte, bendito sea su nombre, una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella con fe, vivirá. Esa serpiente estaba hecho de bronce, bendito sea su nombre. El bronce es juicio. Dios va a juzgar a este mundo. Va a juzgar uno por uno a la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Si estás vivo, estás muerto, Dios te va a juzgar. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. No juguemos a ser cristianos. Todo lo que el hombre sembrare va a segar. Es preciso señalar que la cura deseada no se realizaba simplemente con creer. Porque el diablo cree, pero no obedece. Hay muchos cristianos que creen, pero no obedecen. Sino que además de tener fe en el Señor era necesario mirar. ¿A quién está mirando usted en esta hora? ¿Está mirando las maravillas que Cristo en su vida, en su familia, en su entorno, en su trabajo? ¿O está mirando lo que hoy es pan y mañana es hambruna? ¿O está mirando algo que es pasajero? Mire lo eterno. Bendito sea su nombre. Crea en Jesús con fe. Mire a Jesús con fe. Si usted se acerca a Jesús, es necesario que se acerque creyendo que Él está, que Él existe. Este incidente de la serpiente en el libro de Números fue un tipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se trataba de un símbolo o figura de que iba a venir, que estamos leyendo en Juan 3:16, o mejor dicho, en todo este capítulo de Juan 3, porque este mismo dice, ¿por qué así? Fíjese que dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, bendito sea su nombre, así es necesario, bendito sea Dios, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que la palabra de Dios se cumpla. El Señor, en concordancia con el plan divino de la redención, tenía que morir.
y en una forma en la cual Jesús sería levantado, como dice este mismo Juan, pero en el capítulo 12. Él dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, esto te incluye a ti y a mí, nos va a traer a Jesús. Alabanza sea el Señor en esta hora. Dios es bueno con usted y conmigo. Quiero leerle Juan 8:28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, que es mi Padre, y así habla. Qué lindo que es el Señor. La muerte de Jesús era necesario. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí, para mostrarnos que todavía Dios tiene el control del todo el mundo. Dios Padre le dio la potestad. Así que si usted hoy está pasando por dificultades, problemas, es porque usted desvió su vista del autor y consumador de la fe. Usted está creyendo, pero no está obedeciendo. Usted está mirando a Jesús, pero no lo está mirando con fe. La muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es exaltada en este Nuevo Testamento. Pablo lo escribe de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura. Escuche esto, es locura a los que se pierden, pero para nosotros, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Qué tan lindo es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, es acción, produce y da resultado, da testimonio. Nosotros los creyentes nos gloriamos en la cruz, levantada ya, bendito sea su nombre, levantada de Jesús, porque es poder de Dios para sanar, para libertar, para perdonar y restaurar. Corra hoy a la cruz de Cristo. Bendito sea su nombre. Es más, decir que el mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio. Sin esa cruz, hoy yo no estaría acá. Sin esa cruz no tendría esperanza. Sin esa cruz estaría muerto en mis delitos y pecados. Estaría condenado eternamente, separado de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí como los tuvo de usted. Pablo dijo en 1 Corintios, me propuse, dijo, un perseguidor de la iglesia, me propuse no saber entre ustedes, entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no se propuso viajar en jet privado. Él no se propuso pagar un crucero. Él no se propuso pactar y sacarle plata a los hermanos. No, él se propuso, porque él vivía de su trabajo. Me propuse saber entre vosotros solamente a Cristo crucificado. ¿Qué más dice Pablo? Más Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. No busquéis entre los muertos al que vive, porque Él vive. Vas a entrar en la cueva, si vas a Israel, no hay nada. Cristo vive. Estaba María Magdalena. Mire qué privilegio le dio a la mujer el Señor. Fue de madrugada, primer día de la semana, un domingo. Fue a llevar las hierbas aromáticas, el perfume, todo eso. Y le aparece un ser angelical. ¿A quién buscáis? ¿Qué está buscando usted fuera de Jesús? ¿Estás buscando muerte? Bueno, seguí buscando. Yo busco al que vive. Él vive. No busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Jesús murió por nosotros. Éramos malos. Éramos perversos. Él murió en nuestro favor. El justo por el injusto.
Sencillamente y simplemente no hay otra manera de ser salvo. O mejor dicho, si usted lo quiere escuchar de otra forma, no hay otra manera de ser salvado. Por eso la Biblia es clara, como está escrito, la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna. Estamos en la gracia. Todavía no fue levantada la gracia. Todavía el Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia. Una mirada de fe hoy a Cristo te puede salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, si usted está creyendo, esto te incluye a ti, me incluye a mí, que crea en Jesús, no se pierda. Por eso el gran pastor dejó las 99 ovejas y se fue tras la que estaba perdida. ¿Y cómo la encontró? Con la pierna quebrada. Estaba allá por morirse. Dios te va a buscar siempre. No huyas como Jonás, porque Dios te va a preparar un pez grande y te va a traer nuevamente, o con amor o con dolor. Al hijo pródigo lo trajo de vuelta porque tenía hambre. Sus ropas estaban desgastadas, no tenía calzado, no tenía el anillo, ese anillo de autoridad que tiene el creyente. Cuando le dice al diablo, calla, Satanás, enmudece. ¿Quién sos vos? Yo soy un hijo del rey. Soy un príncipe, y si es mujer, diga, soy princesa. Bendito sea su nombre. El propósito del Señor era no dejar a esta humanidad abandonada. Dios ama tanto al mundo que somos cada uno de nosotros. Cuando digo mundo, no digo la tierra, digo las personas, el hombre, la mujer. Amó de tal manera, de tal forma que envió a su Hijo unigénito. Este mismo libro de Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo descendió, como dice el libro de los Filipenses. No escatimó ser a Dios, sino que se humilló como uno más entre la humanidad. Por eso, mujer, varón, que estás del otro lado, hermano, hermana, lo que usted sea, bendito sea su nombre. Cristo te ama y Él no quiere que te pierda. Él una sola vez hizo el sacrificio. Era necesario una sola vez y para siempre. No como los judíos que hacían todos los años el sacrificio. Él es el cordero inmolado. Él es el cordero de Abel. Bendito sea su... Él es el cordero que Dios tuvo que sacrificar para vestirle a Adán y Eva con ropas de ese color, no con esas hojitas que ellos tenían porque estaban en pecado, estaban desnudos. La hoja de higuera no te va a cubrir, pero el Cordero de Dios te va a cubrir. En esa noche trágica, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, Dios le dice a Moisés y a Aarón, su hermano, que cada uno tenga un becerro de 1 año, un cordero de 1 año, que preparen la Pascua rápidamente, que cocine, y que la sangre de ese cordero pongan los dinteles de la puerta, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y el que no tenía la sangre entraba a la muerte y literalmente moría esa persona. ¿Usted cree que hubo egipcios que se salvaron porque escucharon? Claro que sí. La Biblia no te dice, pero claro, el pueblo de Israel con la sangre del cordero puso en los dinteles de la puerta, y esa noche pasó el ángel y donde no estaba la sangre entraba y mataba al primogénito. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hoy no tenés la sangre de Jesús sobre tu vida, estás corriendo peligro, porque no tenés ese amparo bajo las alas del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Y Dios murió por toda tribu, toda nación. Él murió por toda la humanidad. Por África, por Asia, por Oceanía, por América, por Europa. Él murió por toda lengua, tribu, nación. Pero para que todo aquel que en Él cree va a vivir eternamente y para siempre.
Analicemos por un instante la palabra no se pierda. Esta palabra no significa simplemente no pierda la existencia física. Tampoco quiere decir que sea, bendito sea su nombre, aniquilado, como lo indica el versículo 17, que dice, porque no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Jesús. La perdición de que habla del versículo 16, no se pierda, se refiere a la condenación divina, completa y eterna. No es temporal, es eterna. Escuche, grábeselo en su mente. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente que queda expulsado fuera de la presencia de Dios. ¿Qué ejemplo podemos dar en las Escrituras? Lucas capítulo 16, donde hay un rico y hay un mendigo. Léalo y pídale que Dios le revele qué quiere decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor Jesús enfatiza, alabado sea Dios, era la salvación. La salvación va a venir para aquellos que creen en Jesús. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Fíjese que el pueblo de Israel era mordido por la serpiente. Y Dios le dice a Moisés, decirle que si son mordidos, una vez que son mordidos, que mire esa serpiente allá arriba. Pero que mire con fe y que crea y vivirá. Lo mismo pasa con Jesús. Usted no solo tiene que creer en Jesús, tiene que tener fe en Jesús. Si su fe sea como un granito de mostaza, no por la pequeñez del grano de mostaza, sino por lo fuerte que es ese grano. Usted no lo puede romper. Así es. El diablo no puede romper tu fe en Jesús. El enemigo no lo puede hacer. La salvación viene por la fe. Esa simple fe mirando hacia la cruz de Jesús. Pero no mira a un Cristo crucificado, porque Él no está en la... Él ya descendió, Él vive. En la otra religión, cuando yo pernoctaba y andaba, que tuve más de 20 años, había un Cristo ahí crucificado, llorando, lleno de sangre. Y yo decía, esto no puede ser así. Dios no fue derrotado, Él venció. Él compró nuevamente en mi vida. Antes yo estaba perdido. Estaba sin Dios, sin salvación, pero Cristo me amó. La Biblia dice que Él nos amó primero. ¡Qué privilegio que Cristo te ame primero! Él ama a todo el mundo. Lamentablemente la gente, hombres y mujeres, no es así. Hoy están más con los huevos de Pascua, con los conejos, que una semana que dicen santa. Dios no quiere una semana santa, Él quiere una vida santa para Él. No busquen, no existe otra forma de obtener salvación. Tu caminata, tu sacrificio para llegar a Dios, a Él no le sirve. Él solamente aceptó el sacrificio de su Hijo. En ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre aquí en la tierra, debajo del cielo, dado a la humanidad, hombres y mujeres, en quien podemos ser salvos. ¿Quién es? Jesús, el hombre de Galilea. Bendito sea su nombre. Ninguna otra persona en este mundo le puede traer una relación tan directa con el Padre. Nadie. Ni los apóstoles, ni Pablo, ni Pedro, ni María, nadie. Ni los hermanos de Jesús, por aquellos que dicen que María no tuvo más hijos, tuvo 5 en total. 3 hombres y 2 mujeres. Por eso este mismo evangelio, en el capítulo 2 dice, después de esto descendió, dice, el Señor a Cafarnaún. Dice, él, su madre, sus hermanos y su discípulo. Y dice que más, estaba cerca, en el capítulo 2 del versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén.
y se encontró con algo aberrante, que en su casa vendían, en su casa había mercadería, en su casa había kiosco. Se tomó un látigo, un azote y empezó a darle: mi casa será llamada casa de oración y no de mercadería. Hoy hay muchas iglesias que hay mercadería, hay negocio dentro. Eso es sinagoga de Satanás, como dice el libro del Apocalipsis. Qué linda que está la reunión, pero tengo que ir terminando. Tengamos mucho cuidado a quien le estamos invocando. Tengamos cuidado a qué nombre lo estamos alabando hoy. Puede ser que estés caminando en un camino y no te das cuenta, y es un camino ancho que te va a llevar a la perdición. El camino del Evangelio es angosto, lleno de espinos, vas a encontrar de todo, pero vas a llegar. Para llegar al premio, como dijo Pablo, el atleta se prepara para obtener el premio supremo. Aquí nos estamos preparando. Alabado sea Dios. Cuidado, no juguemos a ser cristiano. Lamentablemente tengo que ir terminando y me traje algo lindo para compartir. En un sondeo, entre el 60 y 80% de los cristianos en el mundo creen en la resurrección. Sin embargo, la resurrección de Jesús es, junto con su muerte, el hecho más importante de la historia de la humanidad. Sin ella, tú y yo no tendríamos esperanza. Ningún cristiano tendría esperanza. Sin ella no habría esperanza, no había ninguna victoria posible sobre el mal, ni sobre la muerte. Esta es la piedra angular que muchos lo desecharon. Jesucristo mismo es la piedra angular de todo edificio cristiano. No hagas tu casa en la arena, porque va a venir una tormenta y te lo va a tirar. Hacelo sobre la roca firme que es Cristo. Jesús es nuestro Salvador. Él es tu libertador. Alaba. No hay otro que pueda vencer el pecado como Jesús. Él sin pecado venció la muerte. Sin pecado fue llevado a la cruz. Él sin pecado, Él compró tu pasaje a la eternidad. Era necesario que Dios Padre enviara un libertador para vencer al pecado, vencer aquella desobediencia de nuestros primeros padres. Sin la resurrección de Jesús, nosotros no tendríamos ninguna garantía ni de resucitar ni de victoria. Jesús salió de la tumba. La muerte no lo pudo retener. Bendito sea su nombre. Esto demuestra que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Un romano que le había clavado una lanza en el costado dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que un romano, un pagano, un idólatra reconociera a un Cristo que estaba en la cruz? Porque hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en Jesús. El que cree en el Señor va a vivir, y el que no cree va a ser condenado, si bien va a ser resucitado para comprobarle que él no quería saber nada con este Dios tan amoroso del cual estamos hablando hoy. ¿Por qué digo estamos? Porque este mensaje no es mío, es del Espíritu Santo. Padre, hasta aquí, Señor. Yo te alabo en esta mañana, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy, Padre, por lo que están escuchando y lo que han escuchado y lo que van a escuchar luego. Gracias a la radio que retransmiten el programa y a aquellos que lo sacan en vivo. Si se quieren contactar conmigo, mi WhatsApp en la Argentina es más 54 911 6909 1958. Le repito, en Argentina, más 54 911 6909 1958. Que Dios te bendiga y mañana lo espero a la
Grey del Señor, nos reunimos en Fray Luis Beltrán y Magallanes a partir de las 10 de la mañana. Cristo vive, no busquéis entre los muertos al que vive, porque no lo vas a encontrar. Él vive y quiere estar en tu vida. Bendiciones.